esta educación inclusiva es un modelo educativo, es una perspectiva educativa que implica siempre poder considerar una transformación de la sociedad. De esa sociedad mexicana, de esa sociedad que en gran medida es excluyente y que requiere entonces de esa construcción permanente para la democracia, para que todos podamos decidir y desde luego para llevar a cabo la participación ciudadana en las decisiones importantes del país. La participación de todos los ciudadanos, de las autoridades gubernamentales, de las instituciones sociales, son importantes porque ello favorece la equidad, ello favorece la justicia social hacia los excluidos. Y aquí queremos comentarlo en términos generales, no solamente en el ámbito educativo, sino también en toda la sociedad. Entonces, comentamos la sesión pasada que este término, el término de inclusión, estuvo relacionado inicialmente con las necesidades educativas especiales de las alumnas, de los alumnos, pero posteriormente fue ocupando cada vez un lugar más importante en el ámbito educativo, en la educación en general, ya que a través de este término, a través del término inclusión, lo que se promueve es la idea de que la escuela debe de ser para todos y para todas las niñas y todos los niños. Esto completamente en independencia de sus características e inclusive en independencia de alguna deficiencia que se puede identificar en ello. Entonces, esta propuesta que hace que todos los niños pueden aprender en la vida normal de una escuela, en la que la diversidad se entiende como ese valor añadido. Es decir, aceptamos la diversidad, aceptamos que lo natural es que nuestros alumnos, nuestras alumnas puedan ser diferentes, como lo dice muy bien Steinbach y Steinbach en 1999. Es decir, lo que buscamos es esa igualdad de oportunidades, de educación en todos los niveles de enseñanza. Y ponemos un énfasis muy especial en los estudiantes con discapacidad, que además debemos velar porque su educación sea incluida dentro del sistema educativo. Para ello, desde luego, es sumamente importante que en el sistema educativo nacional haya una planificación, que se considere de manera relevante la participación de todas y de todos. De hecho, en el Foro Mundial de la Educación en el año 2002 se declaró que la educación es para todos, que debe tomar en cuenta las necesidades de los niños, de las niñas que viven en diferentes áreas, en áreas inclusive rurales, a veces remotas, a veces nómadas, de los niños con alguna enfermedad y desde luego principalmente con aquellos que tienen necesidades especiales de aprendizaje. Esto lo podemos ver nosotros en el artículo 2, que nos dice: todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad. Todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades, y aquí yo insisto, porque sabemos que no es todavía una realidad, pero esperamos que tengan las mismas oportunidades de acceso y de permanencia en el sistema educativo. Entonces, este concepto de inclusión del que hemos empezado a dialogar, a comentar, empieza a tener un sentido propio. Ya que ha sido construido
sobre la base de varias ideas para justificar y para ejercer el derecho a educarse por encima de las particularidades personales y culturales. Pero este concepto a la vez también tiene un carácter semántico, interpretativo y pragmático de la no exclusión, ya que también hace referencia al derecho que tienen las personas a no ser excluidas de las oportunidades que pueden tener, que tienen en los determinados ambientes educativos. ¿Sí? En ese sentido, la inclusión es importante. Y observemos el artículo 7. Este artículo 7 que nos dice promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante esta. Propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. El 6 en el bis nos habla de fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de la inclusión como esas condiciones para el enriquecimiento social y cultural. Y desde luego el reto es que estos artículos se conviertan en parte de la realidad que vivimos las personas en nuestro país, que viven nuestros alumnos. Cuando hablamos de poder caracterizar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, esto tiene un amplio estudio, ya que hay muchas clasificaciones, hay muchas tipologías. Por ejemplo, la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Salud y Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud trata de homologar algunos lenguajes, abordando la noción de discapacidad desde dos perspectivas. Por un lado, pone la atención en la condición de la salud. Y por otro lado, de la deficiencia que presentan las personas. ¿Sí? La salud y las dificultades que tienen las personas para realizar determinadas actividades. Pero también, por otro lado, no solo nos quedamos con este aspecto, sino también, por otro lado, se pone la mirada en las actividades y en la participación. Observemos el artículo 10. Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que se permita al educando su plena inclusión y participación en la sociedad. Y en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva que permita asimismo al trabajador estudiar. Hablamos un poco de América Latina, podemos pensar en ese informe de discapacidad en América Latina y el Caribe, desarrollado en el año del 2009, que señala que probablemente en el mundo hay entre 500 y 600 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de los cuales entre 120 y 150 de ellos son niños y niñas. Para América Latina y el Caribe, al menos unos 50 millones de niños viven situación de discapacidad. Estamos hablando del 10% de la población. El 10% de la población de América Latina, la población estudiantil. Y por ejemplo, algunos países en este estudio nos señalan que Argentina, por ejemplo,
presenta un 7.1%, Chile un 5.3%, El Salvador 1.5%, México 1.8% de su población. Esto le da sentido plenamente a poder abordar estos temas desde la educación. ¿Qué nos dice el artículo 12? Nos dice que hay que elaborar, que hay que mantener actualizados y editar los formatos accesibles, los libros de texto gratuitos, los demás materiales educativos. ¿Para qué? Para que permitan la participación de los diversos sectores involucrados en la educación. Esto es muy importante porque para poder cambiar también la cultura de la inclusión, para podernos apropiar de la cultura de la inclusión, es necesario transformar, desde luego, la mirada que tenemos sobre la educación, la mirada que tenemos sobre las personas, pero también el sistema educativo requiere ese cambio. Y dentro del sistema educativo, ese cambio, un cambio importante, desde luego, también se da en los libros de texto. Ahora, vamos a hablar de esta educación para todos, que ese es el objetivo de esta sesión. Cuando pensamos en si es posible identificar esas barreras que no permiten a los estudiantes, que presentan discapacidad, que puedan acceder, que puedan participar de manera activa en las diversas experiencias de aprendizaje. Hacer visibles las barreras a las que se enfrenta el niño o la niña con discapacidad en la escuela nos da esa oportunidad, nos permite identificar cuál es el apoyo que requieren nuestros alumnos. ¿Cuál es ese apoyo pertinente y concreto en el ámbito escolar? Y claro, lo importante aquí es poder reconocer el tipo de apoyos que requieren satisfacer, que requieren nuestros alumnos para poder satisfacer sus necesidades educativas y finalmente lograr esa participación escolar y su acceso al aprendizaje. En la nueva escuela mexicana, así llamado el modelo educativo vigente en nuestro país. Este proyecto educativo en la que todos quienes formamos parte de la comunidad educativa tenemos esa oportunidad de aprender el valor de la diversidad de las personas, de construir esa riqueza que nos permita aprender de la diferencia, que nos permita construir esa educación inclusiva, esa educación equitativa, esa educación justa. Y ahí hay que reinterpretar este término del que hemos estado hablando en esta sesión y en las sesiones anteriores, la diversidad. Esa diversidad entendida como una fuente de riqueza en el desarrollo de la humanidad, que nos da la oportunidad de apreciar que la historia nos ha legado, nos ha dado variadas y abundantes formas de ser y de estar en el mundo. Esa heterogeneidad de los estudiantes es producto de la diversidad, de esa diversidad étnica, lingüística, cultural, de las habilidades, de las capacidades, de los dominios, de los conocimientos que cada estudiante desarrolla, de la sociedad en la que vive, de la economía, de las actividades productivas a las que se dedican su comunidad, su familia en las diferentes regiones del país. Entonces, es importante intervenir de una forma adecuada. ¿A qué nos referimos? A que en cada uno de los seres humanos, provenientes de diferentes contextos, con experiencias de aprendizaje propias, y así como diferentes formas de aprender, de entender su entorno.
favoreciendo el aprovechamiento y el enriquecimiento de los saberes de los estudiantes a partir de sus diferencias. Este aspecto, esta frase que aparece aquí para todos, es necesaria considerarla todas las maestras y los maestros. Este es parte de nuestro reto. Vamos entonces a analizar parte de este plan y programa que surge en el año 2018, pero que ahora, a 4 años después, ya empieza a llegar a las primeras escuelas. Ya empieza a formar parte de los procesos formativos, de los trayectos formativos de las maestras y los maestros a lo largo de todo el país. Pero que sabemos que a pesar de ello, aún no ha llegado a todas las regiones y a todas las escuelas. ¿Qué es lo que plantea? Pues de inicio plantea que los sistemas educativos deben de estructurarse para poder facilitar la existencia de sociedades más justas e incluyentes. Es decir, es necesario inclusive modificar elementos del sistema educativo nacional. Y la escuela debe de ofrecer a cada estudiante esas oportunidades para aprender que respondan a las necesidades particulares del alumno, siempre con el siguiente reconocimiento. El reconocimiento de que no implica la suma de planes individualizados de atención al estudiante desligados y abstraídos de un entorno colectivo de aprendizaje con otros pares, sino más bien movilizar todas las potencialidades en ambientes de aprendizaje con diversidad de contextos. Y entender esto, personalizar es respetar, es comprender, es construir sobre la singularidad de cada persona en el marco de ambientes colaborativos, entendidos como una comunidad de aprendizaje, donde todos se necesitan y se apoyan mutuamente. Observemos esta imagen que nos permite reflexionar. Veamos esta imagen con atención. ¿Existe igualdad o equidad? ¿Por qué? ¿Será lo mismo la igualdad que la equidad? ¿Qué opinan, maestras? No sé si alguien desea compartirnos su perspectiva. Si alguien desea dar respuesta a esta pregunta, por favor. Sí, maestro, no, yo no veo que haya igualdad porque no se le está permitiendo la misma oportunidad a la persona que está más pequeña de poder ver lo que está pasando en el juego, en el partido. Y pues normalmente la equidad la asociamos más en cuanto a género, en cuanto a hombre y mujer, pero definitivamente no hay nada en esta foto. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Una muy buena opinión. ¿Otra opinión, por favor? No se le está dando igual igual de oportunidades a la niña que está pequeña. Las otras dos personas están apreciando el partido de fútbol, pero la más pequeña no lo puede observar. No la puede Eh, apreciar. no la puede apreciar. El niño que está a un lado del señor con trabajo se alcanza a observar el juego,
eh, por lo tanto se le está limitando al pequeño a un rato de recreación, de que disfrute él también de las mismas oportunidades que tienen las demás personas en ese momento. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco esta participación y observemos esta diferenciación, es muy importante. ¿Qué entendemos por igualdad? La igualdad es esa conformidad de una cosa con otra, en naturaleza, en forma, en calidad y en cantidad. Dicho de otra manera, igualdad es poder dar lo mismo a todos en las mismas condiciones. Y esto de inicio, en este ejemplo que tomamos viendo este partido de béisbol, pareciera que no está mal dar lo mismo a todos. Eso es igualdad. El problema es que no todos necesitan lo mismo. Ese es el punto importante. No todos necesitan lo mismo. Si damos lo mismo a todos, estamos generando, estamos cumpliendo con la igualdad, pero no estamos observando qué es lo que realmente necesita cada uno de ellos. Y entonces, cuando observamos lo que cada uno de ellos necesita, entonces ya estamos hablando de equidad, de esa virtud que nos hace dar a cada cual lo que le pertenece. Y creo que el mejor ejemplo aparece en esta misma imagen, donde podemos observar cómo cuando damos la igualdad, pues sí, observemos por favor que se da a todos esta banquita para que suban y puedan ver el partido, pero a todos se les da la misma banquita sin considerar la altura de cada uno. Entonces, a uno les ajusta muy bien, a otros más o menos les ajusta y a otros, en definitiva, no pueden observar el partido. Pero cuando damos no lo mismo a todos, cuando damos lo que cada uno necesita, esa condición entonces cambia. Porque podemos darnos cuenta que el adulto mayor, que el padre en este caso, parece que no requiere de ese banco para poder observar, mientras que los niños sí lo requieren. Entonces, ahí tenemos esta diferencia tan importante. Esto nos hace entonces reflexionar sobre este otro punto. ¿Excluimos? ¿Segregamos? ¿Integramos o incluimos? Observemos esta imagen. Vean cómo en la exclusión solamente ponemos atención a las manzanas. Y todo aquello que no es manzana no puede estar en esa circunferencia. Después, decimos, claro, vamos a segregar. Es decir, vamos a hacer varios círculos, pero finalmente estamos divididos. Ahí estamos segregando el círculo de las manzanas, el círculo de las zanahorias y otros más. Después tenemos la integración y vean cómo hay un círculo que tiene manzanas, pero luego hay otro círculo pequeño que tiene a los demás frutas y verduras que no son manzanas. Y observemos cómo la inclusión es distinta. La inclusión incluye a todos. Ahí están todos. Sean manzanas, sean zanahorias, sean de otras frutas o verduras. Ahí están. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre inclusión, entre integración, entre segregación, entre exclusión. Y la exclusión, maestro, se da casi en todos los ámbitos, Así es, la exclusión. porque en ocasiones, aunque sea uno docente, cuando hay algunas reuniones y si uno no piensa como las demás personas,
lo hacen a un lado a los demás compañeros. Quieren que uno haga lo que ellos hacen o porque para ellos está bien. Y si uno no piensa como ellos o no hace lo que ellos quieren, entonces ya se puede decir que lo eliminan a uno de ese equipo, de ese grupo. No debería de ser así, pero así estamos. Exactamente. ¿Qué es lo que necesitamos? Transformar fundamental, una transformación fundamental. Bueno, pues bueno, esta ha sido una sesión bastante breve, pero yo espero que haya sido una sesión interesante para ustedes. Ahora me gustaría, si ustedes